historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de su tan querido y gustado programa La Historia No Contada. Ya llegamos a 500 suscriptores, les agradezco, nos falta muchísimo todavía, pero bueno, pues ya he recibido una felicitación, gracias a ustedes, una felicitación el día de hoy de YouTube Videos, donde precisamente me dicen que con eso, con ese número de 500 suscriptores se llena un jumbo jet. Entonces, pues esto no se debe más que a su anuencia, a sus likes, a sus suscripciones. Les recuerdo que cada determinado tiempo se desactiva la campanita, entonces no les van a llegar las notificaciones. Tiene que estar la campanita en negro y con los ángulos de vibración, así como unos entre paréntesis, que de ambos lados de la campanita. Eso quiere decir que sí está activada para que a ustedes les lleguen las notificaciones. Bueno, pues fíjense que siguiendo con este tema tan apasionante que es el Escuadrón 201 y todo lo que se da de los hundimientos de los barcos petroleros mexicanos, que sí eran obviamente de procedencia extranjera, que habían sido requisados por cuestiones de guerra. De alguna manera, a raíz de ello, que ya hice los programas, ya hasta les enseñé la ojiva de la bala 50, calibre 50 que utilizaban los aviones P-47 Thunderbolt, que ciertamente me hicieron la observación en un comentario que eran, yo había dicho 50 milímetros, no, son 12.7 milímetros y .50 de pulgada. Entonces hago la aclaración y agradezco a la persona que me lo hizo por escrito, ya también le contesté en los comentarios. Pero bueno, quiero hoy darle lectura, porque cuando viene la celebración o cuando viene la conmemoración del 201, por lo regular, obviamente ya existía la televisión en blanco y negro, el radio no se diga, pero los medios de comunicación sacan siempre el mismo fragmento, el mismo segmento de cuando está el general presidente don Manuel Ávila Camacho dando lectura a la declaración de guerra, porque México no nada más está en guerra en el 45 cuando manda al 201 a las Islas Filipinas, no, el estado de guerra de México en contra del eje se declara desde 1942. Entonces México queda 3 años en estado de guerra, donde viene el servicio militar obligatorio, donde vienen muchas cosas, y bueno, esa tensión que se estaba teniendo siempre, mucho espía alemán en México, en sí muchos seguidores del nazismo en México, hay prueba de ello, que aquí estaban, y bueno, muchos que de alguna manera investigaban o de alguna manera tenían intervención, injerencia, hombres, mujeres, con las altas esferas del gobierno para sacar la información, porque obviamente querían el petróleo de México. Los alemanes, México le vendía, además de comida, petróleo y mano de obra y ciertas estructuras a Estados Unidos. Inglaterra, con Churchill, una vez que ha cambiado, al igual que las flotas alemanas han cambiado de la potencia de combustible del carbón al petróleo, bueno, pues Churchill hace también, el primer ministro de Inglaterra en ese entonces, hace también ese cambio a los barcos ingleses, y aunque es un poquito después, pues pacta con México el que México le venda directamente a él su petróleo.
por eso viene el hundimiento, que también dicen que tuvo que ver Estados Unidos con los hundimientos de los barcos para obligar a México a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que yo les he comentado en los programas pasados, precisamente de los buques petroleros, pues realmente lo que era el Golfo de México estaba invadido de submarinos nazis y bueno, Estados Unidos estaba muy entretenido maquilando aviones y maquilando balas y maquilando todo lo que era el pertrecho de guerra, fusiles, rifles, bazucas, lanzagranadas, morteros, y posiblemente no dudo que haya tenido sus submarinos, pero no creo que los hayan hundido. Es como dicen por ahí, ¿cuándo México va a tener un portaaviones? Nunca, o un submarino nunca. No, no es que nunca, México tiene la posibilidad de realizarlos. La cuestión, así de fácil, es que no se ha dado la orden, no se han ordenado. El día que alguien, un presidente, un alto mando, por ejemplo la Marina, le proponga al jefe del Ejecutivo, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la creación de un submarino mexicano, ahí en Veracruz tienen todo para hacerlo, en Tampico tienen todo para hacerlo, nada más falta la orden. Como los narcotraficantes tienen submarinos monoplaza y se desplazan, por ejemplo, de Colombia hacia el Golfo con un submarino autónomo, han detectado estos submarinos y han sido confiscados, y si se revisa la ingeniería aplicada en ellos, pues sí es para un submarino monoplaza que puede pasar varios días el maquinista bajo el mar para llevar la entrega de las sustancias prohibidas. Bueno, pues imagínense elevarlo a una mayor escala. Claro que se puede, repito, lo que pasa es que no ha habido la orden de ejecutarlo. Bueno, y quiero entonces dar lectura a lo que es precisamente lo que el presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho, el día 28 de mayo de 1942, hace la exposición, esta exposición que voy a leer y después la declaratoria de guerra, ante el Congreso. Y dice así, textualmente, hagan de cuenta que está hablando el señor presidente, que ya en el audio de donde se recibe al 201 escuchamos su voz. Dice: tenemos la experiencia del sacrificio, no la del oprobio. Hemos sabido del infortunio, no de la abdicación. Una trayectoria tan notable nos marca el imperativo de continuarla. De ahí que al venir ante ustedes, no intenté yo reducir la magnitud de las privaciones que podrá representar para todos nosotros durante años la determinación que propongo a vuestra soberanía. Soy el primero en apreciar el esfuerzo que va a requerir del país la situación en que nos hallamos. Pero si no hiciéramos ese esfuerzo, ¿no perderíamos acaso algo infinitamente más valioso que nuestra tranquilidad y que nuestras vidas? El honor de la patria y el claro nombre de México. Y como consecuencia de tan trascendental manifestación del señor presidente, recibió la autorización para declarar el estado de guerra a los países del eje. El 1 de junio, el presidente Ávila Camacho expedía el siguiente decreto: Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a sus habitantes saber que en el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción octava del artículo 89 de la Constitución Política de la República, y considerando, primero, que la obtención de la paz universal por medio del respeto recíproco de los estados y de la supremacía de las normas jurídicas en la convivencia de los pueblos es el ideal
que ha nombrado invariablemente la conducta de México en sus relaciones internacionales. Segundo, que en la actual contienda guerrera, nuestro país se ha abstenido de todo acto violento y no ha escatimado ningún esfuerzo para mantenerse alejado del actual conflicto. Tercero, que a pesar de tal actitud, las potencias del eje han cometido reiterados actos de agresión en contra de nuestra soberanía y han desatendido nuestras demandas de justa reparación. Cuarto, que agotadas las gestiones diplomáticas, es imposible dejar de reconocer y de proclamar, sin menoscabo del honor nacional y de la dignidad de la patria, la existencia de un estado de guerra impuesto a México por la hostilidad de los gobiernos totalitarios. Quinto, y que el Honorable Congreso de la Unión aprobó el 30 del pasado mes de mayo la ley que faculta al Ejecutivo para declarar el estado de guerra a partir de la fecha en que concluyó el plazo señalado en la protesta que nuestra Cancillería formuló el 14 de mayo último y que los agresores dejaron sin contestación. He tenido a bien expedir el siguiente decreto. Artículo único. Los Estados Unidos mexicanos se encuentran desde el día 22 de mayo de 1942 en estado de guerra con Alemania, Italia y Japón. Artículo transitorio. Este decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal el día 1 de junio de 1942. Ahí termina la declaración de guerra y dice así. 2 días después, el general Ávila Camacho, presidente de la República, se dirigía al país a través de una cadena de radiodifusoras encadenadas para explicar la importante medida adoptada en esa ocasión. Cuando le explica al pueblo de México la declaración del estado de guerra, dice lo siguiente: conciudadanos, México está en guerra. La resolución que exigía el honor de la patria ha sido tomada por el gobierno de conformidad con el voto de las cámaras y con la adhesión unánime del país. Nadie, ni hoy ni nunca, podrá acusarnos de ligereza. Ni una sola de nuestras determinaciones ha sido dictada por la jactancia o por la cólera irreflexiva. Históricamente la posición de México está sin mancha. Erguidos ante la injuria, tomamos las armas para defendernos y nos defenderemos como lo hemos hecho siempre a lo largo de nuestra vida, con valor y con lealtad. La guerra en que nos vemos envueltos exigirá el concurso de todos, la unión de todos. Únicamente merced a esta totalidad en el sacrificio aseguraremos la libertad de nuestro futuro. Ha pasado la hora de las discrepancias y de las dudas. Nadie tiene hoy derecho a vivir por sí propio y para sí propio. Con estas palabras, el presidente de la República galvanizaba a la opinión pública y unía tras de sí a todo México a fin de afrontar las graves horas por venir.
Y bueno, es cuando entonces se piensa mandar tropas de infantería en apoyo a las tropas de infantería norteamericanas, pero después Estados Unidos le pide a México le apoye en la cuestión aérea, porque aunque ya Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Francia estaban cercando el núcleo de los alemanes precisamente al centro de Europa, Estados Unidos entra a Italia por Sicilia y Stalin estaba sacando precisamente a los nazis de Rusia. Entonces, pero había guerra en el Pacífico y también interviene Estados Unidos y bueno, es donde pide el apoyo ya en las cuestiones aéreas, eso ya lo expliqué en otro programa, precisamente el apoyo aéreo, y es cuando el general presidente don Manuel Ávila Camacho, bueno, pues ordena al Escuadrón 201, un escuadrón de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, la FAEM, vaya precisamente a pelear, primero a entrenarse en Estados Unidos a los pilotos, pero manda un total de 300 gentes, 6 pilotos, 4 no son aceptados por cuestiones de salud, 2 mueren en el entrenamiento y 30 quedan como pilotos aviadores de combate en activo y son los que vuelan esos grandes aviones que ya les enseñé. Y bueno, creo que por primera vez, aunque está en el Diario Oficial de la Federación de 1942, del 1 de junio, les he leído el soporte que da el general presidente Ávila Camacho al Congreso, a las 2 cámaras, para realizar y decretar, porque es un decreto presidencial del Ejecutivo Federal, el estado de guerra de México. Entonces México dura en estado de guerra ante el eje que era Alemania, Italia y Japón, 3 años. Cuando ya finaliza la Segunda Guerra, bueno, todavía las tropas mexicanas están en la isla de en Filipinas, en la parte que se llama la isla de Luzón, que es donde se destacan junto con tropas norteamericanas, van a defender Formosa, lo que hoy, la isla de Formosa, que hoy es Taiwán, y bueno, pues sabemos que llega glorioso el Escuadrón 201 con sus bajas, 2 de ellos, 2 de los pilotos que estuvieron muy cerca, en el Panteón Dolores, muy cerca de la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el gobierno de Calderón, del presidente Felipe Calderón, con motivo del bicentenario en el 2010, bueno, pues ordena que se trasladen sus restos a las 2 columnas que enmarcan la escalinata del mausoleo del Escuadrón 201 o del monumento al 201, que está enfrentito del ahuehuete más antiguo que sembrara hace más de 500 años el rey poeta de Texcoco, Nezahualcóyotl, y se llama El Sargento, pues enfrentito está. Y entonces en la base de la escalerilla principal se hizo el habitáculo, el óculi se llama, donde se integraron los restos de estos 2 pilotos que regresan a México, los que mueren después o mueren en acción. 4 de ellos mueren por falta de combustible y caen al mar, y bueno, pues no hay manera de rescatarlos, un desafortunado término para ellos, pero los que son muertos en combate y regresan, sus cuerpos pues están ahí precisamente a partir del 2010. Están las placas en bronce, está una cruz latina, que es la cruz más conocida, pues, la que tiene el horizontal más alejado de la base, esa es una cruz latina, y bueno, quiere decir que ahí hay restos humanos que corresponden a 2 pilotos de la Fuerza Expedicionaria que mueren en el 45 y son traídos a México, y después en el 10 son trasladados al monumento de las Águilas, como se le conoce, del Escuadrón 201. Pues amigos, amigas, realmente creo que es un honor el poder saber y el poder leer el estado de la declaración de guerra de México ante las potencias del eje. Gracias nuevamente por sus likes, gracias porque ya somos un poquito más
de 500 seguidores, suscriptores. Ojalá siga creciendo esto y gracias por ver este programa de la historia no contada que está hecha para ustedes. Su amigo Ricardo Trillani se despide. Nos vemos hasta la próxima.